Aplique el transmisor del impulso sobre el arco posterior derecho del atlas. Haga presa en la barbilla y presione sobre el vértice de la cabeza. Aplique la palanca primaria en rotación izquierda y pequeños impulsos de la secundaria en inclinación lateral derecha y extensión. El impulso debe describir un plano curvo en dirección anterior y superior. Localice el punto de contacto sobre la cara lateral derecha de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor sobre el punto de contacto. Haga presa en la barbilla y presione sobre el vértice de la cabeza con palanca primaria en inclinación lateral derecha y palanca secundaria en rotación izquierda. El impulso debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y hacia el hombro izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto sobre la cara lateral derecha de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor sobre el punto de contacto. Haga presa en cuna y adopte una posición equilibrada. Palanca primaria en inclinación lateral derecha, palanca secundaria en rotación izquierda. El impulso debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y hacia el hombro izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto sobre la cara lateral derecha de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor y elija la palanca primaria en inclinación lateral derecha. Añada una palanca secundaria mínima en rotación izquierda. El impulso debe dirigirse caudalmente y hacia el hombro izquierdo del paciente. Sostenga la cabeza y el cuello del paciente con su mano y brazo derechos. Localice la apófisis espinosa de T2. Aplique la palanca primaria en inclinación lateral derecha y la palanca secundaria en rotación izquierda. El impulso debe dirigirse hacia abajo, hacia el hombro izquierdo del paciente, al mismo tiempo que aumenta la inclinación hacia la derecha. Coloque el pulgar sobre el lado izquierdo de la apófisis espinosa de T2. Gire suavemente el hombro izquierdo del paciente hacia usted al mismo tiempo que gira la cabeza y el cuello del paciente hacia la derecha. Incline hacia la izquierda, realice las últimas correcciones y dirija el impulso hacia la axila derecha del paciente. Incline la cabeza y el cuello del paciente hacia la derecha. Localice la apófisis transversa izquierda de T3. Este es el punto de contacto. Aplique el transmisor, la eminencia hipotenar de su mano izquierda, sobre el punto de contacto. Gire la columna cervical hacia la izquierda como muestra el vídeo. Equilibre la fuerza de sus manos hasta que sienta la tensión adecuada sobre el punto de contacto. El impulso debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y hacia la axila izquierda del paciente. Incline levemente la cabeza y el cuello hacia la derecha. Localice la apófisis espinosa de T3. Coloque el pulgar sobre la parte derecha de la apófisis espinosa de T3. Aumente la rotación de la cabeza y el cuello hacia la izquierda. El impulso debe dirigirse hacia el hombro izquierdo del paciente. Incline la columna cervical hacia la izquierda. Localice el punto de contacto sobre el ángulo de la segunda costilla derecha. Coloque el transmisor sobre el punto de contacto. Aplique una rotación cervical hacia la derecha como muestra el vídeo. El impulso final debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y en dirección a la cresta ilíaca derecha del paciente. Localice los puntos de contacto sobre el ángulo de la sexta costilla izquierda y la apófisis transversa derecha de T6. Aplique los transmisores sobre los puntos de contacto. Ejerza presión sobre la caja torácica. El impulso final debe realizarse con el brazo derecho en dirección craneal y hacia la camilla. Localice el punto de contacto sobre la sexta costilla izquierda inmediatamente lateral a la apófisis transversa de T6.
Aplique el transmisor sobre el punto de contacto y haga girar suavemente al paciente sobre su mano. El impulso de esta técnica consiste en una supinación rápida del antebrazo acompañada simultáneamente de un impulso external sobre la parte superior del brazo izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto en la región inferior del occipital. Aplique el transmisor y haga presa en la barbilla. Aplique la palanca primaria en rotación y pequeños impulsos de palanca secundaria en inclinación lateral derecha y extensión. Cuando tenga la tensión adecuada sobre el punto de contacto, aplique el impulso en dirección anterior y superior describiendo un plano curvo. Localice el ángulo de la sexta costilla derecha. Traslade el tronco del paciente y aplique el transmisor del impulso sobre la superficie inferior del ángulo de la sexta costilla. Gira el paciente hacia la izquierda e incline el tronco hacia la derecha. El impulso debe dirigirse contra la superficie inferior de la costilla y en dirección craneal y anterior. Gire al paciente hacia usted y localice las apófisis transversas de T6. Coloque la palma de su mano en cuchara sobre las apófisis transversas y vuelva a girar al paciente sobre su mano. Flexione la cabeza, el cuello y la columna torácica superior hasta que sienta tensión en el segmento T5-T6. El impulso debe realizarse simultáneamente con el esternón y su mano derecha. Gire al paciente suavemente hacia usted y localice la apófisis transversa izquierda de T6. Este es el punto de contacto. Aplique el transmisor sobre el punto de contacto y vuelva a girar suavemente al paciente sobre su mano. El impulso de esta técnica consiste en una pronación rápida de su antebrazo derecho acompañada de un impulso simultáneo sobre el brazo izquierdo del paciente. Localice la apófisis transversa izquierda de T5 y la derecha de T6. Estos son los puntos de contacto. Aplique los transmisores como muestra el vídeo y descargue el peso de su cuerpo sobre el paciente para ejercer presión sobre la caja torácica. Dirija el impulso hacia la camilla en dirección caudal con la mano izquierda y en dirección craneal con la mano derecha. Coloque una toalla enrollada a la altura de la apófisis espinosa de T6. Coloque las manos sobre los codos del paciente. Ejerza presión y descargue el peso de su cuerpo hacia adelante. Adopte una posición equilibrada. El impulso aplicado con sus brazos debe dirigirse hacia atrás, hacia usted y ligeramente hacia arriba. La toalla enrollada bajo la cintura inclina la columna hacia la izquierda. Flexione las extremidades inferiores como muestra el vídeo. Ahora flexione y gire la parte superior del tronco del paciente hacia la derecha. Manteniendo la presa axilar, aplique una palanca inferior en rotación guiando la pelvis hacia usted. Mientras busca la tensión adecuada, realice las últimas correcciones y gira al paciente 10 grados hacia usted. El impulso final debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y en rotación hacia usted. Levante la cabecera de la camilla entre 10 y 15 grados. Con ello consigue inclinar la columna hacia la izquierda. Estire la pierna derecha del paciente, ahora inferior, y manténgala en una posición neutra durante el resto de la técnica. Localice el segmento T12-L1. Gire la porción superior del tronco del paciente hacia la izquierda. Manteniendo la presa axilar, aplique una palanca inferior en rotación hasta que palpe tensión entre las vértebras T12 y L1. Acerque el paciente hacia usted. El impulso final debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y en rotación hacia usted. Coloque una toalla enrollada bajo la cintura del paciente para conseguir una inclinación lateral izquierda de la columna. Flexione las piernas.
Ahora localice el segmento L3-L4. Flexione la cabeza y gire la porción superior del tronco hacia la derecha. Aplique la presa axilar y gire hasta L3. Gire la pelvis hasta L4. Realice las últimas correcciones. Gire todo el cuerpo hacia usted e impulse hacia abajo y hacia usted. Coloque la pierna izquierda, ahora inferior, de modo que quede alineada con la columna. Localice el segmento L3-L4. Gire la porción superior del tronco del paciente hacia la derecha manteniendo la posición neutra. Aplique la presa axilar y gire hasta L3. Añada rotación de la pelvis hasta L4. Realice las últimas correcciones. Gire todo el cuerpo hacia usted e impulse hacia abajo en dirección a la camilla y hacia usted. Con el paciente erguido en decúbito supino, localice la cara derecha de la apófisis espinosa de L3. Este es el punto de contacto. Aplique el transmisor e incline lateralmente hacia la derecha. Ahora imprima una rotación hacia la derecha. Esta técnica requiere cierto dinamismo. Aplíquelo en la rotación. El impulso debe realizarse sobre la apófisis espinosa exagerando la rotación. Localice el punto de contacto sobre el arco posterior derecho del atlas. Aplique el transmisor y haga presa en la barbilla. Aplique la palanca primaria en rotación seguida de leves palancas de extensión e inclinación lateral. El impulso debe dirigirse hacia la comisura labial de la boca del paciente. Coloque las extremidades inferiores del paciente como muestra el vídeo. La pierna izquierda, ahora inferior, debe estar flexionada unos 20 grados en la articulación de la cadera. Localice el segmento L5-S1. Gire la porción superior del tronco del paciente hacia la derecha manteniendo la posición neutra. Aplique la presa axilar. Gire al paciente hacia usted. La dirección del impulso final puede variar en función del plano de la articulación interapofisaria. Coloque la pierna derecha del paciente, ahora inferior, de modo que quede alineada con la columna para conseguir la posición neutra. Localice el segmento L5-S1. Gire el tronco del paciente hacia la izquierda hasta llegar a la altura del segmento L5-S1. Gire al máximo el tronco hasta bloquear la columna. Aplique el transmisor sobre la eminencia sacra. Gire el paciente hacia usted. El impulso debe dirigirse hacia usted describiendo un plano curvo. Eleve la cabecera de la camilla entre 30 y 35 grados. Con ello, consigue una inclinación lateral derecha en la columna. Coloque la pierna izquierda en línea recta con la columna. Localice el segmento L5-S1 y aplique una rotación hacia la derecha manteniendo la posición neutra. Coloque el brazo derecho del paciente, ahora superior, hacia atrás. Localice la espina ilíaca posterior superior derecha. Gire al máximo el tronco hacia la derecha para bloquear la columna. Realice las últimas correcciones. El impulso debe dirigirse hacia usted describiendo un plano curvo.
Localice el punto de contacto sobre el borde inferior de la espina ilíaca posterosuperior izquierda. Levante la pierna izquierda en extensión y ligera abducción. El impulso final debe describir un plano curvo y dirigirse hacia la camilla, exagerando levemente la extensión de la cadera. Incline la columna hacia la izquierda, acercando la pelvis del paciente hacia usted, alejando las extremidades inferiores y la porción superior del tronco. Coloque el tobillo izquierdo del paciente sobre el derecho e indique al paciente que entrelace los dedos de las manos detrás del cuello según muestra el vídeo. Localice el punto de contacto sobre la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Aplique una rotación derecha manteniendo la inclinación lateral izquierda. El impulso debe describir un plano curvo y dirigirse hacia abajo, hacia la camilla. Aplique el transmisor del impulso sobre el arco posterior derecho del atlas, haga presa en cuna y adopte una posición equilibrada. Aplique la palanca primaria en rotación con una palanca secundaria mínima. El impulso debe dirigirse hacia la comisura labial de la boca del paciente, exagerando ligeramente la rotación. Aplique el transmisor sobre la cara posterolateral de la apófisis articular de C4. Haga presa en la barbilla y desplace hacia la derecha. Palanca primaria en rotación izquierda, palanca secundaria en inclinación lateral derecha. El impulso debe dirigirse hacia el ojo izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto sobre la cara posterolateral de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor del impulso y haga presa en cuna. Aplique la palanca primaria en rotación y pequeños impulsos de la secundaria en inclinación lateral. Realice las últimas correcciones y transmita el impulso hacia el ojo izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto sobre la cara posterolateral de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor, haga presa en cuna y adopte una posición equilibrada. Palanca primaria en inclinación lateral derecha, palanca secundaria en rotación izquierda. El impulso debe dirigirse hacia el ojo izquierdo del paciente. Localice el punto de contacto sobre la cara posterolateral izquierda de la apófisis articular de C4. Aplique el transmisor, palanca primaria en rotación derecha, palanca secundaria en inclinación lateral izquierda. El impulso debe dirigirse hacia arriba y hacia la línea media en dirección al ojo derecho del paciente. Localice el punto de contacto sobre la apófisis articular izquierda de C4. Aplique la palanca primaria en rotación derecha y la palanca secundaria en inclinación lateral izquierda. El impulso debe dirigirse hacia arriba en dirección al ojo derecho del paciente.